Imagínate esto un segundo. Hay un hombre, ahora mismo, que no puede dejar de pensar en vos. Aunque no lo diga, aunque no lo escriba, aunque vos no tengas ni la más mínima idea. Estás en su mente más veces de las que podrías imaginar. ¿Cómo lo sé? Porque el alma tiene un lenguaje que va más allá de las palabras. Y cuando una mujer logra tocar ciertas fibras invisibles en un hombre, su inconsciente empieza a hablar por él. Carl Jung, uno de los mayores exploradores del alma humana, decía que el inconsciente no solo dirige nuestras decisiones más profundas, sino que también revela nuestros afectos reales. Entonces, si sentís que hay alguien que vibra distinto cuando está con vos, que se comporta de manera extraña, más presente, más atento, más emocional, no lo ignores, Anne. Puede que su boca no diga nada, pero su energía ya lo gritó todo. Y la verdad es que muchas veces, nosotras no sabemos escuchar esos silencios. Nos enseñaron a esperar flores, promesas, frases de novela, pero lo real, lo que nace desde el centro del ser, no siempre entra por los oídos. A veces se siente, a veces simplemente se sabe. Decime si no te pasó alguna vez. Él nunca dijo que te quería, pero vos lo sentías. Te lo decía con sus ojos, con su forma de prestarte atención, con cómo aparecía cuando más lo necesitabas. Y no era casualidad. Era una presencia emocional. Jung explicaba que cuando algo o alguien se vuelve importante para nuestro inconsciente, empezamos a comportarnos de forma diferente sin darnos cuenta. Y ahí está la magia. El hombre que se está enamorando no siempre lo sabe, pero su cuerpo ya lo muestra. Su inconsciente ya lo decidió. Lo vas a notar en los detalles, Anne, como recuerda cosas pequeñas que le contaste, cómo te escucha cuando hablas de cualquier cosa, cómo te protege con gestos sutiles. El deseo masculino verdadero, el que trasciende lo físico, se esconde en acciones mínimas que pocas mujeres saben ver, porque el amor masculino no siempre es verbal, es conductual, es energético, es casi espiritual. Y si no estás atenta, podés confundirlo con amabilidad o simpatía. Pero no es eso, es un vínculo silencioso, profundo, que se manifiesta sin pedir permiso. Carl Jung hablaba de los arquetipos como estructuras universales que viven en el inconsciente colectivo. Y uno de los más poderosos dentro del hombre es el arquetipo del amante. No el seductor superficial, sino el verdadero, el que conecta con una mujer desde la emoción, desde la intuición, desde lo simbólico. Cuando este arquetipo se activa, el hombre comienza a ver a esa mujer como una especie de reflejo de su ánima, es decir, su parte femenina interior. Entonces, todo cambia. Ya no se trata de conquista. Se trata de resonancia, de conexión psíquica. Ya no se pregunta, ¿me gusta? Sino, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ella? Y lo interesante es que esto no tiene lógica, no tiene explicación racional. Es una experiencia arcaica, ancestral, que lo impulsa a cuidar, a acercarse, a abrirse. Emocionalmente, incluso si no tiene palabras para describir lo que siente. Por eso, cuando un hombre está verdaderamente tocado por esta energía, se comporta diferente, no lo elige, le nace. Y vos, si sos intuitiva, si sos una mujer conectada con tu propia sensibilidad, vas a sentir ese cambio vibracional antes que nadie. ¿Querés saber cómo reconocerlo? Mírale los ojos. Jung decía que los ojos son la ventana del alma, y en eso no se equivocaba. Cuando un hombre siente algo verdadero por vos, su mirada cambia, no es solo deseo, no es solo atracción. Es como si estuviera mirando algo sagrado, como si viera en vos una respuesta que no sabía que estaba buscando. Es esa clase de mirada que no se sostiene porque quema, pero tampoco se evade porque magnetiza. Es una contemplación, es ternura mezclada con vulnerabilidad. Es ese segundo de silencio en el que te observa como si estuviera tratando de memorizarte para siempre. Esa mirada, créeme, no la vas a olvidar, ni vos ni él, porque no mira. Tu cuerpo admira tu esencia. Y eso, querida, es la señal más pura de que algo mucho más profundo está ocurriendo. Jung lo llamaba contemplación de la ánima. Es el momento en que el hombre reconoce, inconscientemente, a la mujer que refleja su mundo interior. Y si vos sentís esa mirada sobre vos,
no lo ignores, porque pocas veces en la vida alguien te mira con el alma. Otra pista: el tiempo. Cuando un hombre está emocionalmente conectado, reorganiza su vida para darte un lugar. Y no lo hace por compromiso, lo hace porque no estar cerca tuyo le pesa. Jung enseñaba que el inconsciente prioriza lo que considera significativo, y eso se traduce en acciones, en que te busque sin que tengas que recordárselo, en que se acuerde de tus horarios, tus momentos difíciles, tus logros, en que esté ahí, incluso cuando no tiene nada que ganar. El que quiere solo sexo no llama al día siguiente. El que quiere conexión aparece incluso cuando no hay cama, ni vino, ni promesas de por medio. Y lo más hermoso es que no lo hace para impresionarte, lo hace porque vos ya ocupás un lugar en su psique, porque sin vos su día no fluye igual. Y eso, aunque él no lo diga, es una declaración de amor más sincera que 1000 discursos. Fíjate en su presencia, en cómo aparece, en cómo se queda, porque a veces quedarse en silencio al lado tuyo dice más que cualquier te amo. La memoria también habla, y mucho. Un hombre verdaderamente involucrado recuerda cosas que ni vos recordás haber dicho. ¿Te suena? Ese comentario que hiciste en una charla casual, ese detalle de tu infancia, esa preferencia tuya por un sabor, un color, una canción, y de repente él lo trae a colación como si fuera natural. Jung lo explicaba con precisión: en lo que entra en el inconsciente emocional se graba con fuerza. Entonces, cuando él recuerda esas pequeñas cosas, no lo hace porque sea detallista, lo hace porque vos ya estás instalada en su mundo interno. Y eso no se fuerza, no se planean, sale solo. Y ahí es donde vos tenés que prestar atención, porque si un hombre puede hablar horas con vos, pero no recuerda ni una palabra al día siguiente, eso no es conexión, es distracción. Pero si se acuerda de cosas mínimas, si lo que decís le queda rondando, ahí hay algo que va más allá de lo físico. Es interés real, es apertura emocional, es amor en proceso de nacimiento. Y si querés algo más palpable, pensá en cómo reacciona cuando estás vulnerable, cuando estás triste, cuando te duele algo. Se va, minimiza lo que sentís o se queda y te abraza con la mirada, con el gesto, con el alma. Jung hablaba de que el hombre que conecta con su sombra es aquel capaz de abrazar la vulnerabilidad ajena, sin miedo. Entonces, cuando él no te juzga por llorar, cuando te escucha sin necesidad de resolverte todo, cuando te sostiene en silencio, está mostrándote que su amor no depende de que estés bien. Depende de que seas vos en toda vos, con tus luces y tus sombras. Y eso, querida, es una de las formas más profundas de amar, porque cualquiera puede querer lo lindo, pero solo alguien emocionalmente conectado quiere también tus partes rotas. Y eso vale oro. Fíjate también en el tipo de contacto que tiene con vos. ¿Te toca como quien posee o como quien honra? Jung decía que el cuerpo también comunica lo que la mente no se anima a decir. Y un hombre que ama, que siente de verdad, no necesita tocarte para validarse. Te roza como quien acaricia algo sagrado. Sus manos no invaden, se acercan. Su abrazo no ahogan, refugia. Y cuando eso pasa, cuando su cuerpo se convierte en un canal de ternura y no de poder, ahí está ese es el amor que no se compra ni se aprende. Es el que nace cuando dos almas se reconocen. Y sí, se notan, se siente, porque el cuerpo nunca miente. Y el amor verdadero, aunque no diga una palabra, se manifiesta entero en una caricia que dura más de lo normal. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ese hombre que parece tan fuerte, tan seguro de sí, de repente se vuelve torpe, distraído o silencioso cuando estás cerca? Jung diría que es su inconsciente reaccionando, y no cualquier reacción, una que nace del impacto emocional que tu presencia le genera. Porque cuando el amor no está planeado, sino que brota desde el alma, desarma, incomodan, exponen. Él no entiende por qué te piensa tanto, por qué su cuerpo responde distinto, por qué no puede dormir igual si no tiene señales tuyas. Pero vos sí podés verlo, si te animás a mirar más allá de la fachada, si dejas de buscar certezas verbales
y empezás a interpretar los gestos pequeños, los silencios cargados, los movimientos inconscientes que revelan el deseo verdadero. Jung decía que lo reprimido no desaparece, solo se oculta. Y cuando el amor entra en escena, todo lo que estaba escondido se manifiesta. Por eso él tartamudea, evita tu mirada o, al contrario, se queda viéndote como si buscaras salvarle la vida. Porque en ese instante, aunque no lo diga, su alma te está reconociendo. Y vos lo sabés porque lo sentís. Jung decía que lo que reprimimos con fuerza en la conciencia emerge inevitablemente por algún lado, en el amor. Esto se manifiesta en gestos involuntarios. Por eso, cuando un hombre está enamorado y no lo admite, ni siquiera a sí mismo, su cuerpo empieza a contarlo todo. Fíjate en cómo cambia su tono de voz cuando habla con voz, en cómo se acomoda la ropa, cómo baja la mirada y la vuelve a subir, cómo se queda más tiempo del necesario, cómo sus silencios se cargan de algo que no se anima a decir. Incluso su respiración cambia, porque está activado por dentro. Su sistema nervioso responde y no puede evitarlo. Jung llamaba a esto manifestación somática del inconsciente, es decir, cuando las emociones no expresadas encuentran vía de escape en el cuerpo. Y eso es lo que estás viendo. Él no actúa raro porque no le importás. Actúa raro porque le importás demasiado, porque su cuerpo lo delata, porque cuando te tiene cerca, se enciende algo que lo supera. Y ahí, en ese nerviosismo, en esa torpeza encantadora, vive la verdad que todavía no se animó a decirte con palabras. Una de las señales más poderosas, y también más ignoradas, es la sincronicidad. Jung la definía como aquellas coincidencias llenas de sentido que no pueden explicarse racionalmente, pero que tampoco se pueden negar. ¿Te pasó que justo cuando pensás en él, aparece? ¿Que te manda un mensaje en el momento exacto en que lo necesitas? ¿Que descubrís que soñaron lo mismo o que pensaron en lo mismo, sin habérselo contado? Eso no es casualidad. Es conexión inconsciente. Es vibración compartida. Es el universo revelando lo que la mente aún no comprende. Porque cuando dos almas están alineadas emocionalmente, comienzan a ocurrir este tipo de coincidencias. Y si vos estás atenta, vas a notar que no son pocas aunque se repiten, que se intensifican. Jung decía que la sincronicidad es la forma en que la vida nos susurra los vínculos verdaderos. Así que si sentís que algo más grande los une, si empezás a notar que él aparece justo en tus momentos de mayo, vulnerabilidad o alegría, no lo descartes. Es probable que sus almas estén danzando en la misma frecuencia, aunque todavía no se lo hayan dicho con palabras. Otro aspecto revelador que Jung subrayaba era la integración en la vida cotidiana. Cuando un hombre está emocionalmente involucrado, no te mantiene al margen, no sos un escape. No ese es su secreto. Te vuelve parte de su día a día, de sus conversaciones, de su historia. Te menciona entre sus amigos nombra sin pudor. Empieza a decir nosotros sin darse cuenta. Y lo hace porque su inconsciente ya te integró como figura significativa en su construcción emocional. Vos pasás a ser una extensión de su identidad. Y eso, amor, no es menor, porque nadie incluye lo que no valora. Nadie comparte lo que quiere esconder. Así que si él te da lugar, si te hace visible en su mundo, si te muestra como parte de su presente y te insinúa en su futuro, estás ante algo real. Jung enseñaba que todo lo que el inconsciente considera importante, lo incorpora. Y esa incorporación no se dice, se muestra. Así que si te incluye, si te presenta, si te ubica a su lado, sin necesidad de explicarlo, ya sos parte de su relato interno. Ya te eligió, incluso si no se dio cuenta. ¿Y sabes qué otra cosa delata al amor verdadero? La constancia. Jung decía que lo auténtico no necesita esfuerzo para sostenerse, porque lo real permanece. Así de simple. El hombre enamorado no aparece y desaparece como una sombra. No te busca un día y te ignora 3. Permanece, vuelve parte de tu paisaje emocional. No hace promesas grandiosas, pero cumple con los pequeños gestos todos los días. Y eso vale mucho más, porque cualquiera puede ser intenso un rato, pero solo el que ama de verdad
se vuelve constante en te. Responde, te escucha en te, hace un espacio. Y lo hace sin que tengas que rogarle, porque para él, vos no sos una opción. Sos parte de su equilibrio. Jung decía que el amor auténtico no es fuego artificial, es llama que arde suave, pero siempre, así que, si él se sostiene, si está incluso cuando no está todo bien, si no desaparece cuando te necesita, ahí tenés una señal inequívoca. No necesita decírtelo, te lo está demostrando. Y eso, en estos tiempos, es más valioso que cualquier discurso. Jung también hablaba de la importancia de la vulnerabilidad compartida. Decía que el alma no se abre con el deseo, sino con la confianza. Por eso, cuando un hombre comienza a mostrarte su mundo interior, con sus miedos, sus heridas, sus dudas, estás frente a una entrega real. Porque el varón que se permite mostrarse frágil rompe el mandato ancestral de la dureza, del control, del yo todo lo puedo. Y eso no lo hace por debilidad, lo hace por amor. Porque solo frente a alguien que considera seguro, a alguien que despierta ternura y no juicio, se permite bajar la guardia. Así que si él te cuenta lo que no le cuenta a nadie, si llora con voz, si deja que lo veas sin filtros, sin defensas, no lo minimices. Estás presenciando una de las formas más puras de intimidad emocional. Jung llamaba a eso exposición del yo profundo. Y sí, puede dar miedo, pero también puede ser el inicio de un vínculo auténtico, uno que no necesita esconder nada, uno donde ambos se muestran humanos, reales, imperfectos, pero presentes. No podemos dejar afuera el lenguaje corporal. Jung decía que el cuerpo es el canal más directo entre el inconsciente y la realidad. Por eso, cuando un hombre ama, su cuerpo lo muestra incluso antes que sus palabras. ¿Cómo se ubica cuando estás cerca? ¿Se inclina hacia vos? ¿Te busca con los ojos cuando no hablas? ¿Su tono se suaviza? ¿Su postura cambia? Todo eso son señales claras. Y más aún, ¿cómo reacciona ante un contacto físico? ¿Se queda? ¿Lo prolonga? ¿Te roza con suavidad? Como quien no quiere soltar. El cuerpo habla con una sinceridad que la boca no puede alcanzar. Jung decía que el cuerpo no sabe mentir. Entonces, si ves que su piel se eriza cuando lo tocas, si su respiración se altera, si se pone nervioso al mínimo roz, estás viendo el lenguaje puro del alma. Y si todo eso ocurre sin esfuerzo, sin presión, sin estrategias, estás frente a un hombre que siente que no se anima a decirlo, tal vez, pero que lo vive en cada gesto. Y finalmente está la transformación personal, el cambio interno. Jung decía que todo vínculo genuino deja huella, que cuando una relación es verdadera, transforma a quienes la viven. Así que pregúntate, ¿él es el mismo desde que te conoció? ¿O empezaste a notar que algo en él se volvió más luminoso, más abierto, más humano? Porque el amor verdadero inspira, empuja a crecer, despierta zonas dormidas. Y aunque él no te diga me cambiaste la vida, si empieza a tomar decisiones diferentes, si se anima a hablar de cosas que antes evitaba, si deja atrás hábitos que no lo hacían bien, entonces ahí hay amor. Jung explicaba que el alma, cuando se encuentra con otra que la reconoce, se expande se mejora, se vuelve más consciente. Y eso no pasa todos los días. Así que si notas que a su lado vos también creces, que te sentís más voz, más entera, más libre, entonces sí, estás en el lugar correcto. Porque los vínculos reales no solo acompañan, transforman. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ese hombre que parece tan fuerte, tan seguro de sí, de repente se vuelve torpe, distraído o silencioso cuando estás cerca? Jung diría que es su inconsciente reaccionando. Y no cualquier reacción, una que nace del impacto emocional que tu presencia le genera. Porque cuando el amor no está planeado, sino que brota desde el alma, desarma, incomodan, expone. Él no entiende por qué te piensa tanto, por qué su cuerpo responde distinto, por qué no puede dormir igual si no tiene señales tuyas. Pero vos, si podés verlo, si te animás a mirar más allá de la fachada, si dejas de buscar certezas verbales y empezás a interpretar los gestos pequeños,
los silencios cargados, los movimientos inconscientes que revelan el deseo verdadero. Jung decía que lo reprimido no desaparece, solo se oculta, y cuando el amor entra en escena, todo lo que estaba escondido se manifiesta. Por eso él tartamudea, evita tu mirada o, al contrario, se queda viéndote como si buscaras salvarle la vida. Porque en ese instante, aunque no lo diga, su alma te está reconociendo, y vos lo sabés porque lo sentís. Jung decía que lo que reprimimos con fuerza en la conciencia emerge inevitablemente por algún lado. En el amor, esto se manifiesta en gestos involuntarios. Por eso, cuando un hombre está enamorado y no lo admite, ni siquiera a sí mismo, su cuerpo empieza a contarlo todo. Fíjate en cómo cambia su tono de voz cuando habla con vos, en cómo se acomoda la ropa, cómo baja la mirada y la vuelve a subir, cómo se queda más tiempo del necesario, cómo sus silencios se cargan de algo que no se anima a decir. Incluso su respiración cambia, porque está activado por dentro. Su sistema nervioso responde, y no puede evitarlo. Jung llamaba a esto manifestación somática del inconsciente, es decir, cuando las emociones no expresadas encuentran vía de escape en el cuerpo, y eso es lo que estás viendo. Él no actúa raro porque no le importás, actúa raro porque le importás demasiado, porque su cuerpo lo delata, porque cuando te tiene cerca, se enciende algo que lo supera. Y ahí, en ese nerviosismo, en esa torpeza encantadora, vive la verdad que todavía no se animó a decirte con palabras. Una de las señales más poderosas y también más ignoradas es la sincronicidad. Jung la definía como aquellas coincidencias llenas de sentido que no pueden explicarse racionalmente, pero que tampoco se pueden negar. ¿Te pasó que justo cuando pensás en él, aparece, que te manda un mensaje en el momento exacto en que lo necesitas, que descubrís que soñaron lo mismo, o que pensaron en lo mismo sin habérselo contado? Eso no es casualidad, es conexión inconsciente, es vibración compartida. Es el universo revelando lo que la mente aún no comprende. Porque cuando dos almas están alineadas emocionalmente, comienzan a ocurrir este tipo de coincidencias. Y si vos estás atenta, vas a notar que no son pocas, que se repiten, que se intensifican. Jung decía que la sincronicidad es la forma en que la vida nos susurra los vínculos verdaderos, así que si sentís que algo más grande los une, si empezás a notar que él aparece justo en tus momentos de mayor vulnerabilidad o alegría, no lo descartes. Es probable que sus almas estén danzando en la misma frecuencia, aunque todavía no se lo hayan dicho con palabras. Otro aspecto revelador que Jung subrayaba era la integración en la vida cotidiana. Cuando un hombre está emocionalmente involucrado, no te mantiene al margen, no sos un escape, no sos su secreto, te vuelve parte de su día a día, de sus conversaciones, de su historia. Te menciona entre sus amigos, te nombra sin pudor, empieza a decir nosotros sin darse cuenta, y lo hace porque su inconsciente ya te integró como figura significativa en su construcción emocional. Vos pasás a ser una extensión de su identidad. Y eso, amor, no es menor, porque nadie incluye lo que no valora, nadie comparte lo que quiere esconder. Así que si él te da lugar, si te hace visible en su mundo, si te muestra como parte de su presente y te insinúa en su futuro, estás ante algo real. Jung enseñaba que todo lo que el inconsciente considera importante, lo incorpora, y esa incorporación no se dice, se muestra. Así que, si te incluye, si te presenta, si te ubica a su lado sin necesidad de explicarlo, ya sos parte de su relato interno, ya te eligió. Incluso si no se dio cuenta. Y sabes que otra cosa delata al amor verdadero: la constancia. Jung decía que lo auténtico no necesita esfuerzo para sostenerse, porque lo real permanece así de simple. El hombre enamorado no aparece y desaparece como una sombra. No te busca un día y te ignora 3. Están, permanécense, vuelve parte de tu paisaje emocional. No hace promesas grandiosas, pero cumple con los pequeños gestos todos los días. Y eso vale mucho más, porque cualquiera puede ser intenso un rato, pero solo el que ama de verdad se vuelve constante, responde, te escucha, hace un espacio, y lo hace sin que tengas que rogarle.
porque para él, vos no sos una opción, sos parte de su equilibrio. Jung decía que el amor auténtico no es fuego artificial, es llama que arde suave, pero siempre. Así que si él se sostiene, si está incluso cuando no está todo bien, si no desaparece cuando te necesita, ahí tenés una señal inequívoca. No necesita decírtelo, te lo está demostrando. Y eso, en estos tiempos, es más valioso que cualquier discurso. Jung también hablaba de la importancia de la vulnerabilidad compartida. Decía que el alma no se abre con el deseo, sino con la confianza. Por eso, cuando un hombre comienza a mostrarte su mundo interior, con sus miedos, sus heridas, sus dudas, estás frente a una entrega real, porque el varón que se permite mostrarse frágil, rompe el mandato ancestral de la dureza, del control, del yo, todo lo puedo. Y eso no lo hace por debilidad, lo hace por amor, porque solo frente a alguien que considera seguro, alguien que despierta ternura y no juicio, se permite bajar la guardia. Así que si él te cuenta lo que no le cuenta a nadie, si llora con vos, si deja que lo veas sin filtros, sin defensas, no lo minimices. Estás presenciando una de las formas más puras de intimidad emocional. Jung llamaba a eso exposición del yo profundo, y sí, puede dar miedo, pero también puede ser el inicio de un vínculo auténtico, uno que no necesita esconder nada, uno donde ambos se muestran humanos, reales, imperfectos, pero presentes. No podemos dejar afuera el lenguaje corporal. Jung decía que el cuerpo es el canal más directo entre el inconsciente y la realidad. Por eso, cuando un hombre ama, su cuerpo lo muestra, incluso antes que sus palabras. ¿Cómo se ubica cuando estás cerca? ¿Se inclina hacia vos? ¿Te busca con los ojos? Cuando no hablas, su tono se suaviza, su postura cambia. Todo eso son señales claras. Y más aún, ¿cómo reacciona ante un contacto físico? ¿Se queda? ¿Lo prolonga? ¿Te roza con suavidad? Como quien no quiere soltar. El cuerpo habla con una sinceridad que la boca no puede alcanzar. Jung decía que el cuerpo no sabe mentir. Entonces, si ves que su piel se eriza cuando lo tocas, si su respiración se altera, si se pone nervioso al mínimo ros, estás viendo el lenguaje puro del alma. Y si todo eso ocurre sin esfuerzo, sin presión, sin estrategias, estás frente a un hombre que siente, que no se anima a decirlo, tal vez, pero que lo vive en cada gesto. Y finalmente, está la transformación personal, el cambio interno. Jung decía que todo vínculo genuino deja huella, que cuando una relación es verdadera, transforma a quienes la viven. Así que, pregúntate, ¿él es el mismo desde que te conoció? ¿O empezaste a notar que algo en él se volvió más luminoso, más abierto, más humano? Porque el amor verdadero inspiran, empuja a crecer, despierta zonas dormidas, y aunque él no te diga me cambiaste la vida, si empieza a tomar decisiones diferentes, si se anima a hablar de cosas que antes evitaba, si deja atrás hábitos que no lo hacían bien, entonces, ahí hay amor. Jung explicaba que el alma, cuando se encuentra con otra que la reconoce, se expande, se mejora, se vuelve más consciente. Y eso no pasa todos los días. Así que si notas que a su lado vos también creces, que te sentís más voz, más entera, más libre, entonces sí, estás en el lugar correcto. Porque los vínculos reales no solo acompañan, transforman. Ahora, contame vos. ¿Alguna vez sentiste ese tipo de amor silencioso pero profundo que describimos hoy? ¿Te reconociste en alguna de estas señales? Me encantaría leerte en los comentarios. Tu experiencia puede iluminarle el camino a otra mujer. Y si este video te hizo pensar, te removió algo por dentro o simplemente te gustó, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Es la forma de no perderte los próximos contenidos que, te prometo, pueden transformar tu forma de amar y de vivir. Y si querés seguir profundizando, quédate atenta porque ahora en pantalla te voy a dejar un video que completa todo esto. No te lo pierdas, porque es oro puro. Nos vemos ahí. Te mando un abrazo enorme, de alma a alma.